Bueno, ya estamos de regreso y en el estudio nos acompaña Sergio Maltés, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, CADIN. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada del programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Vamos a hacer una radiografía de cuáles han sido las principales afectaciones que han tenido las industrias en este año 2019. Primero, ¿qué efecto tuvo la reforma a la Ley de Concertación Tributaria que fue aprobada por el gobierno el pasado 27 de febrero de este año? Pues mira, desde que se mandó el borrador a comienzos de febrero, nosotros como Cámara de Industria comenzamos a hacer un análisis de todas las afectaciones y uno de los temas principales era que iba a haber más de un aumento a la canasta básica, alrededor de más de un 25%, y eso se ha venido dando. Y sobre todo cuando se da el tema de que se va a aumentar la parte del pago mínimo del 1 al 3%, fue otro golpe muy fuerte porque vino a perder, digamos, lo que es el tema de liquidez con las empresas, ¿verdad? Pero aparte de todo esto, toda la economía del país está relacionada. Entonces viene a afectar fuertemente a las familias nicaragüenses de diferentes maneras. Digamos, en el tema específico de las empresas, estás hablando de que ha venido habiendo, digamos, un incremento de gastos de alrededor de un 84%, una reducción de inventario, una reducción de inversiones alrededor de un 60%. Las empresas han tenido que resistir para poder mantenerse y sobrevivir, y de alguna manera han tenido que parar todo, digamos, lo que es las inversiones a largo plazo, ¿verdad? También otro caso que ha venido sucediendo con algunas empresas que han tenido que trasladar producción, como los costos son tan altos, y como hay algunas empresas que son regionales, entonces han tenido que trasladar la producción a nivel local y mandarla a otros países regionales y solo quedarse como un simple distribuidor. Antes de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, las empresas estaban pagando todas por igual el 1% del pago de anticipo sobre la renta. Sí, era un anticipo, pero obviamente pues vos tenías que ver también cómo salía tu año, ¿verdad? Porque si no también tenías que pagar el 30% de las utilidades. ¿Y esa diferencia que se hace con la reforma ha provocado que ya empresas cerraran operaciones o que pasaran a la informalidad? Claro, han habido muchas, sobre todo las más pequeñas. Pues te voy a dar un ejemplo bien claro. En el caso de nosotros, que tenemos o que teníamos alrededor de 1.300 pymes, han venido desapareciendo alrededor de 350. Y todo esto se han vuelto mucho más informales. Entonces eran pymes de 25, de 30 trabajadores y se han venido reduciendo alrededor de un 15, de un 10, de un 5, y los mismos dueños se han vuelto trabajadores. Esas 350 empresas que han cerrado operaciones, ¿cuánto representa en pérdida de empleos? Bueno, y ahí, pues como los números no mienten, ¿verdad? Entre el año pasado y este año, bueno, sobre todo este año, hemos visto alrededor de 49.000 personas que han perdido su empleo, ¿verdad? Y esto ha sido muy fuerte. Casualmente estaba hablando con alguien de Panamá y me decía que solo este año han llegado a Panamá alrededor de 11.000 nicaragüenses. Y ese es otro tema, ¿verdad? Porque es el tema de que venís perdiendo mano de obra calificada. Entonces vos ves que muchos, por ejemplo, de soldadores que ya tenían cierta capacitación y cierta tecnificación, han tenido que emigrar a otros países porque han perdido su empleo, ¿verdad? Ese fenómeno está provocando pérdida en la actividad productiva que normalmente tienen las empresas ligadas a las industrias. Sí, claro. Aquí estás hablando de que esta reforma ha afectado alrededor de 7.800 familias, ha provocado alrededor de un 2% de lo que es la inflación. Estás hablando que hay un 7% más de aumento de desempleo a nivel nacional. Han tenido que pasar muchas a la informalidad. Ahora puedes ver rótulos en las calles de propaganda donde se habla que no al contrabando. ¿Cuándo hayas visto eso, verdad? ¿Por qué? Porque ahora está habiendo mucho contrabando y eso obviamente ha promovido la informalidad con el tema de que muchas de las empresas ya no pueden mantener sus costos. ¿En qué tipo de productos o rubros se está presentando el contrabando en Nicaragua? Y eso
se genera a través de la reforma. Mira, aquí vos estás viendo casas comerciales que venden, por ejemplo, productos de agroquímicos y fertilizantes, que este ha venido a generar alrededor de un 20 a un 25% de sus costos, y esto también afecta todo, digamos, lo que es la agroindustria, ¿verdad? Lo que es a los productores del campo y lo que es también la industria en general. Y vos ves de que ahora vienen marcas de sus mismas casas comerciales, pero de diferente origen de otros países. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso estaremos abordando el tema de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria a más profundidad con Sergio Maltés, presidente de CADIM. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. Son de puro cuero. Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! A bailar con Tauro en mis patitas, porque Tauro es calidad. ¡Ay, ay! Bueno, estamos de regreso ya en el programa de análisis y entrevistas sobre la mesa. Sergio, ustedes al conocer que había una reforma a la Ley de Concertación Tributaria se opusieron, dijeron que esta venía a ser confiscatoria y no recaudatoria. ¿Lograron reunirse con el gobierno para que se hicieran cambios en algunos artículos de la ley? Muchas de las principales empresas de este país le mandaron el mensaje y tuvieron reuniones con el gobierno, viendo y pronosticando las afectaciones que esto iba a suceder. Otras mandaron unas cartas claramente explicando, ¿verdad?, toda la situación de diferentes sectores. Así que el mensaje sí fue dado, ¿verdad? El mensaje sí fue dado y las consecuencias ahora las estamos viendo. ¿Cómo interpretan esta medida del gobierno al aplicarle más impuestos a las medianas y grandes empresas? Bueno, lo que hemos venido viendo, ¿verdad?, es que primero vemos hace 2 semanas una celebración de parte de algunos diputados en la Asamblea porque se llegó a cierto número de recaudación. Sí, se habla de 7.855.5 millones de Córdoba, sí, que se lograron recaudar en el lapso casi de 8 o 9 meses. Y si vos comenzás a ver cómo ha venido avanzando todo lo que es la recaudación, empezamos que el primer trimestre había un 33%, el segundo trimestre un 24% y el tercer trimestre un 12%. Entonces vos ves que ha venido habiendo una caída de un 10% en los últimos 9 meses trimestralmente. ¿Ustedes prevén que para el próximo año la caída va a ser mayor? Sí, ¿y qué significa eso? De que vos estás viendo de que hay un agotamiento y una resistencia de parte de las empresas de poder seguir manteniéndose. Y así como una empresa pasa un tiempo prudencial para poder formarse, así una empresa pasa un tiempo prudencial para cerrar. Sobre todo te estoy hablando de las grandes, y eso de que ya han habido cierres de algunas de las grandes. Entonces, ¿qué sucede? Que eso de alguna manera no tiene que pasar un cierto periodo de tiempo, pero tampoco no va a ser un periodo de tiempo muy largo. Recientemente la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua y otras cámaras empresariales ligadas al Consejo Superior de la Empresa Privada han estado denunciando que la Dirección General de Ingresos ha estado aplicando el 3% por parejo a todas las empresas, ya sean medianas o grandes, sin importar la cantidad de ingresos que ellos obtengan, violentando la reforma a la Ley de Concertación Tributaria. ¿Es así? Mira, ahorita casualmente que hubo un estudio, que nos juntamos algunas cámaras pues para hacer un estudio, una radiografía, con una encuesta, digamos, a muchas de las empresas socias de diferentes sectores del sector privado, vimos como, por ejemplo, habían empresas donde debían de cobrarle el 2% por ley y les estaban cobrando el 3%, ¿verdad? Entonces el problema es que hay una arbitrariedad completa en todo este sentido. Y aparte de todas estas afectaciones, tenemos el tema, digamos, de la tramitología. La tramitología ha venido a encarecer más los costos
y pérdida de tiempo. Y esto está pasando, por ejemplo, tenemos muchos funcionarios de la DGI en diferentes empresas que de alguna manera ya llega a un punto pues en que tenés que seleccionar a cierto personal para que esté dedicando un tiempo completo, digamos, a ese estilo de cosas. Obviamente todo eso te vuelve más ineficiente. También en el caso de aduana está sucediendo, ¿verdad? Ahorita, casualmente hoy, entró en vigencia una ley donde pagabas por digitación de $7, 7.5 a $25. Entonces, sin ninguna consulta, sin ninguna, digamos, ningún concepto de que por qué vas a cobrar ese tipo de impuestos. Tenés, por ejemplo, la ley de escáner que entró hace 2 años, que te cobran alrededor de $75 y no tiene ningún beneficio tampoco, ¿verdad? No se está viendo ningún beneficio, y eso te lo pueden decir, digamos, todas las empresas o las industrias de que exportan, ¿verdad? Respecto al pago del 3% del impuesto anticipado sobre la renta, consulté al diputado de la Comisión Económica y Producción de la Asamblea Nacional, Guálmaro Gutiérrez, y afirmaba de que no creían que se estaría aplicando por parte de la DGI a la mayoría de las empresas el 3% del anticipo. Y él recomienda de que sí es cierto que las empresas acudan ante el Tribunal Administrativo Aduanero de Nicaragua, que es el TATA. ¿Ya han hecho eso ustedes como empresarios? ¿Les han recomendado a sus socios? Mira, el TATA es un tribunal administrativo que resuelve controversias tanto de la Dirección General de Ingresos como de aduana, ¿verdad? Históricamente, el TATA, sus resoluciones venían más o menos un 50% a favor de las empresas y un 50% a favor del gobierno. De año y medio para acá, pasaron a un 70% a favor del gobierno y un 30% a favor de las empresas. Ya estamos a un nivel ahorita de que un 95% están a favor del gobierno y un 5% a favor de las empresas. Entonces, la pregunta es, bueno, vas a ir al TATA, pues tenés que ir, ¿verdad? Porque no te queda otra, digamos, alternativa para poder reclamar un derecho de que está en una ley o que... Entonces, lo que vos estás viendo es que hay una arbitrariedad completa de la ley, ¿verdad? Entonces, ese argumento creo que no tiene mucha validez de decir, ve, anda a resolver el TATA, cuando lo que deberíamos de estar pensando y viendo de una manera responsable es ver la forma de cómo mantener estos empleos. Y por lo mismo estamos viendo de que entre más se aumenten los empleos, más puede haber, más migración estás provocando, ¿verdad? Y también al mismo tiempo estás provocando también de que hay una descomposición social aquí en este país. Ya para ir finalizando, Sergio, si continúa vigente el próximo año 2020 la reforma a la Ley de Concertación Tributaria o se vienen más impuestos dentro de la misma, ¿qué panorama se le avecina para las industrias de Nicaragua? ¿Habrá más desempleo, cierre de empresas, migración de personas que trabajan en este sector? Mira, lo que las empresas que todavía existen están tratando, y sobre todo con las pymes que venimos trabajando, es de hacer encadenamientos productivos, es de ver la forma de sostenerse, de ver la manera de que si puede haber algún tipo de inversión, pero mientras más estés de alguna manera tratando, porque el gobierno te vende otra realidad, ¿verdad? El gobierno está vendiendo otra realidad que no es esta, y al final le estás afectando a las familias nicaragüenses con todo este tipo de medidas. Entonces al final lo que estás tratando es de sobrevivir, y esas son las medidas que has venido tomando para poder sobrevivir. Esperemos de que de alguna manera el gobierno sea responsable, el presidente sea responsable y se den cuenta de que este tipo de rumbo con el que estamos llevando ahorita al país en la parte económica, vamos a llevar, digamos, a una situación ya muy precaria. Muchas gracias, don Sergio, por exponernos la situación que está enfrentando este sector tras la reforma a la Ley de Concertación Tributaria. Nos vamos a un corte comercial. A regreso con más del programa Sobre la Mesa. Multiconsult, empresa nicaragüense con más de 20 años de experiencia nacional e internacional en consultoría en energía y medio ambiente, en fuentes renovables,
eficiencia energética, estudios tarifarios, energización rural, cumplimiento del marco regulatorio, estudios ambientales, capacitación en energía y medio ambiente. Multiconsult ha desarrollado estudios en Centroamérica, México, Venezuela, Islas del Caribe y Corea del Sur. Nuestra oficina matriz está en Managua y contamos con representantes en El Salvador, Ecuador y Guatemala. Búsquenos en nuestro sitio web www.multiconsult.com.ni o llámenos al 2278-2530. Multiconsult, garantizando la energía del futuro. Que la compra de tu repuesto automotriz no te fatiguen por la incomodidad y la falta de seguridad. En la tienda de repuesto automotriz Fenicotaxi RL en la ciudad de León te ofertamos un amplio stock de repuestos de las mejores marcas a excelentes precios, buen confort y área de parqueo. Visítanos. En el reparto venceremos de la entrada principal 2 cuadras hacia arriba o llámanos al teléfono 2315-0002 porque comprar en Fenicotaxi es algo más que comprar.